Bienvenidos a Relatos, Reflexiones y Misterio, donde abriremos el umbral de lo desconocido, escudriñaremos los laberintos de nuestra mente y donde la realidad se desvanece. ¿Estás listo para descubrir lo que se esconde en este universo? Hay historias de miedo muy antiguas que a veces pueden resultar inverosímiles. En ellas se describen hechos tan increíbles que parecen sacados de un cuento de terror, pero también tienen elementos reales que las alejan de una simple invención. Este es el caso de la leyenda del árbol del vampiro. Esta es una leyenda de Guadalajara que se originó hace muchísimos años. Algunos la ubican allá por 1840. La historia más conocida menciona que sucedió a finales del siglo XIX, para ser exactos, en 1880. Es un relato que tal vez haya ido cambiando con el tiempo. Esta crónica rescata una de las leyendas de Jalisco más conocidas, que forma parte del folclore mexicano. Los hechos que en ella se comparten propiciaron que la gente la difundiera hasta volverla famosa. Quizá se deba al terrible protagonista, un obscuro ser sobre el cual gira la siguiente historia. Se cuenta que todo inició en la antigua Guadalajara, un lugar todavía pequeño, con características rurales. Era el año de 1880 y reinaba la tranquilidad. La gente no estaba acostumbrada al desorden, mucho menos a que sucedieran cosas sin explicación alguna, como lo que pasaría a continuación. Se dice que a la región llegó un desconocido, un europeo millonario que adquirió una propiedad valiosa en los alrededores. Se rumoraba que era un conde, un hombre de alta alcurnia, muy solitario y huraño. Alguien de raros comportamientos, que vestía siempre de negro. Un personaje bastante peculiar, de hábitos nocturnos. Por ese tiempo empezaron a ocurrir eventos inusuales que despertaron la preocupación de los pueblerinos. La paz se desvaneció y los lugareños no entendían lo que estaba pasando. Al encontrar algunos cuerpos sin vida, los azotó el temor y la incertidumbre, pues eran restos de animales sin una gota de sangre. Todos los días encontraban a varios perros y gatos que corrían con esta suerte. Lo más sorprendente fue que aparecían totalmente drenados y con dos pequeñas perforaciones en el cuerpo. Al principio se pensó que una rara enfermedad acababa con los pobres animales, pero después los acontecimientos tomaron un giro distinto. Se presentaron episodios aterradores. Primero comenzaron a esfumarse los indigentes, después otras personas que tenían familia. Con esto se terminó la paz y surgió la sospecha de que una criatura perversa acechaba por aquellos lares. Pero todavía faltaba más, pues en cierta ocasión descubrieron algo que los dejó helados: los restos mortales de un ser humano. En el cuerpo del cadáver pudieron apreciarse dos extraños orificios, de los cuales ya no escurría ningún líquido escarlata. Tal incidente desató el pánico. Entonces, el terror se apoderó de los lugareños, porque recordaron al fuereño. Presentían que en esos rumbos rondaba un vampiro que exterminaba a sus seres cercanos. Se creía que aquel hombre de modales raros era el culpable de estos horrendos hechos. Unos sostenían que se trataba de un personaje siniestro, que deambulaba por los callejones en la oscuridad de la noche. Aseguraban que ya lo habían visto realizando actos turbios. Cada indicio señalaba al malvado extranjero. Las murmuraciones se extendieron por todo Guadalajara, incluso en rancherías aledañas.
Entonces los pobladores se reunieron en busca de una solución. Se acordó vigilar al fuereño y se formaron cuadrillas para seguirlo de cerca en cada momento. La cacería había empezado. Pronto conocerían la verdad, algo que ya imaginaban. Un día, casi al amanecer, se escuchó el grito de un lugareño que fue apagándose lentamente. Era un alarido que anunciaba fatalidad y desgracia. Provenía de alguien que se había topado con el horripilante monstruo, una criatura demoníaca que se movía entre las sombras, mientras ésta le robaba el último aliento de vida. De inmediato, la gente lo acorraló y se vio perdido. Se asombraron al reconocer la figura del excéntrico millonario. Habían acertado. Ahora se sabía que aquel tipo era el vampiro de Guadalajara, ese que estaba sembrando el pánico en la región. Un muerto que se alimentaba de los vivos. De pronto, alguien propuso quemarlo y clavarle una estaca en el corazón. Algunos opinaron que debían decapitarlo y enterrarlo en un pozo profundo de donde ya nunca saliera. En las historias de terror, se decía que este tipo de engendros a veces regresaban del más allá para continuar haciendo daño. De un árbol de camichín sacaron una vara puntiaguda y enseguida la hundieron con fuerza en el pecho del forastero. Así pagaría por todas sus fechorías. Después le cercenaron la cabeza y lo sepultaron en el Panteón de Belén. Sobre su tumba colocaron una pesada lápida, sellando su condena en el inframundo. Luego de transcurrir varios años, un suceso insólito se presentó. El raro percance turbó a los lugareños. En aquella tumba maldita, la losa comenzó a resquebrajarse, y desde las profundidades emergió algo que horrorizó a muchos. Unos llegaron a pensar que el vampiro había despertado y quería salir para vengarse. La gente advirtió que se trataba de un pequeño brote, y para sorpresa de todos, comprobaron que era una rama de un árbol de camichín. Años después, aquella estaca retoñó y sus retoños rompieron la pesada lápida, hasta formar un portentoso árbol que aún hoy causa terror. Este árbol es conocido como el árbol del vampiro, y sobre él circulan diversos relatos escalofriantes, historias que a más de a uno le han parecido demasiado perturbadoras. Una de ellas afirma que cuando el misterioso árbol se seque, la malévola entidad regresará, y esta vez no tendrá piedad de la humanidad. Algunos moradores dicen que en las ramas de este antiguo árbol han visto brotar sangre. También dicen que en las noches se escuchan horripilantes alaridos. Quizá en esas señales se nos anuncia que muy pronto alguien retornará del más allá. Debemos estar alertas para cuando el vampiro de Guadalajara despierte otra vez de su eterno sueño. Espero que el capítulo haya sido de tu agrado. Deja tu like y comenta qué piensas al respecto. Te saludo a tu amigo Rafa del canal Relatos, Reflexiones y Misterio. Nos escuchamos pronto.